Buenas noches, somos estudiantes de la carrera de Derecho en línea, tercer semestre C2. El día de hoy vamos a hablar sobre la personalidad y la personalidad criminal en todos sus ámbitos. La personalidad es un intricado constructo psicológico que moldea la manera en que las personas se perciben a sí mismas y se relacionan con el mundo que las rodea. Un estudio ha sido una búsqueda constante para comprender la complejidad de la conducta humana y sus implicaciones en diversas áreas, incluyendo el comportamiento social y de manera relevante para este estudio en el ámbito criminal. El conocimiento de la personalidad y su incidencia en el comportamiento e interacción social ha demostrado ser una herramienta invaluable para entender las motivaciones y acciones de los individuos, especialmente aquellos que se ven involucrados en actos delictivos. El objetivo de esta investigación es analizar detalladamente la importancia que tiene el conocimiento de la personalidad, su incidencia en el comportamiento e interacción social, y la caracterización de la personalidad criminal desde el punto de vista de la psicología jurídica. Para ello se llevará a cabo un enfoque teórico práctico que combine la revisión de estudios y teorías psicológicas con el análisis de casos reales en el contexto legal. En primer lugar, se explorará cómo los diversos aspectos de la personalidad, como los rasgos, los tipos, la inteligencia emocional y los trastornos, influyen en las decisiones que se toman los individuos en la vida cotidiana. Además, se profundizará en las características de la personalidad criminal, enfocándose en patrones y trastornos también. Dentro del acercamiento teórico práctico empleado en esta investigación, se buscó resaltar la relevancia de la psicología jurídica del sistema legal, con un enfoque multidisciplinario donde la psicología y el derecho convergen, proporciona un entendimiento más complejo de los individuos involucrados en un caso y promueve una toma de decisiones más fundamentadas y justas por parte de las profesiones del derecho. A continuación, mi compañera. Buenas noches, compañeras, abogada. Lo que voy a hablar es sobre la personalidad. Cuando hablamos de la personalidad, hablamos que se refiere a un conjunto de patrones emocionales, cognitivos y conductuales que caracterizan a un individuo y que son relativamente estables a lo largo del tiempo. También es la forma en la que piensa, siente y se comporta en diversas situaciones. La personalidad es la construcción compleja y se ha estudiado desde diferentes perspectivas en la psicología y en otras disciplinas. Existen numerosas teorías y enfoques que intentan explicar la formación y el desarrollo de la personalidad. Cuando hablamos de la personalidad, hablamos que existen diferentes teorías y modelos, como por ejemplo, el tipo de personalidad según los 5 grandes, Big Five. Como mencioné anteriormente, esta es una de las clasificaciones más ampliamente utilizadas. Los 5 grandes rasgos son neurotismo, personas emocionalmente estables o inestables; extraversión, personas sociables o reservadas; apertura a la experiencia, personas abiertas a nuevas ideas o más tradicionales. También hablamos de la responsabilidad, personas organizadas, irresponsables o descuidadas y poco fiables. Amabilidad, personas compasivas o cooperativas o más distantes y competitivas. También hablamos del tipo de personalidad según el modelo MBTI. En este modelo se basa en las teorías de Carl Jung, que se clasifica a las personas en 16 tipos diferentes. Los tipos se componen de 4 pares de preferencias: extroversión e introversión, sensorial o intuitivo, pensamiento o sentimiento, juicio o percepción. También tenemos la teoría de los temperamentos. Esta clasificación se basa en la antigua teoría de los 4 temperamentos de Hipócrates. Los tipos de personalidad son colérico, persona impulsiva y extrovertida; melancólico, persona reflexiva y sensible; flemático, persona tranquila y poco emocional; sanguíneo, persona optimista y sociable. También tenemos según el modelo DISIS. Este modelo clasifica a las personas en 4 tipos: dominancia, persona directa y decidida y orientada a metas; influencia, persona sociable, extrovertida y entusiasta; estabilidad, persona pacientes, leales y cooperativas; y como cumplimiento, personas precisas y detallistas. También voy a hablar sobre la caracterización de la personalidad criminal.
La caracterización de la personalidad criminal es un tema complejo y delicado, ya que involucra la comprensión de los factores que pueden contribuir al comportamiento delictivo. Es importante destacar que no todos los individuos que cometen delitos tienen una personalidad criminal específica y que la comisión de un delito es el resultado de una interacción compleja de factores biológicos y psicológicos y sociales. Eso es todo en cuanto a mi intervención. A continuación, mi compañera. Buenas noches, compañeras. Buenas noches, abogada. Yo les voy a hablar un poco de la importancia del conocimiento de la personalidad y su incidencia en el comportamiento e interacción social. Podemos decir que el conocimiento de esa personalidad es de gran importancia en el estudio del comportamiento humano y en las interacciones sociales. Esto puesto que la personalidad se refiere a los patrones de pensamiento, emociones y comportamientos que son consistentes y característicos de un individuo a lo largo del tiempo y en diversas situaciones. Comprender esos tipos de personalidad y a qué se refiere ella nos puede facilitar, puesto que tiene varias implicaciones en su comportamiento. Según Medina Salazar y Blanco Aguilar, nos dice que algunas de las razones claves para determinar la importancia y la incidencia de esta personalidad en los comportamientos e interacción social son el autoconocimiento, las relaciones interpersonales, liderazgo y trabajo en equipo, resolución de conflictos, toma de decisiones, salud mental y bienestar. Y bueno, todas estas son las incidencias que tiene la personalidad en el comportamiento e interacción social. Es importante destacar que el estudio de la personalidad debe realizarse de manera ética y respetuosa. No debemos etiquetar ni juzgar a las personas según su personalidad, sino más bien utilizar el conocimiento como una herramienta para promover una mejor comprensión y comunicación en nuestras relaciones sociales y profesionales. Eso es lo que puedo acotar. Gracias. Buenas noches, abogada, compañeras. A continuación les voy a dar las evaluaciones psicológicas y psiquiatras de 2 casos con personalidad criminal. Caso 1. En este caso judicial se investiga a un individuo de 35 años de edad llamado Juan, quien ha sido acusado de cometer múltiples robos a mano armada en varios establecimientos comerciales de la ciudad. Durante los robos, Juan ha mostrado una agresividad significativa, amenazando a las víctimas con un arma y provocando daño físico en algunos casos. La frecuencia y la naturaleza violenta de los robos han llevado a la policía a considerar que Juan podría tener una personalidad criminal. Para esto se le realiza una evaluación psicológica y psiquiátrica. En la evaluación psicológica se empieza con una entrevista clínica para obtener información sobre el comportamiento, antecedentes familiares, eventos traumáticos y aspectos de la vida de Juan que puedan estar relacionados con su conducta criminal. El inventario de personalidad. Se utiliza un inventario de personalidad estandarizado como el MMPI, Inventario Multifásico de la Personalidad, para evaluar características de la personalidad, incluyendo tendencias antisociales y agresivas. En la evaluación del riesgo de violencia se aplica una herramienta de evaluación como es el HCR20, que es la evaluación del riesgo clínico versión 3, para determinar el riesgo de que Juan vuelva a cometer actos violentos en el futuro. Se utiliza una escala de evaluación de empatía, como el EQ, cuestionario del cociente emocional, para evaluar la capacidad de Juan y entender sus emociones y perspectivas hacia los demás. También se aplican 3 test proyectivos como el Rorschach y el test de apercepción para obtener información sobre los pensamientos, sentimientos y motivaciones subyacentes de Juan. En la evaluación psiquiátrica se empieza igualmente con una entrevista psiquiátrica para evaluar la historia médica y psiquiátrica de Juan, así como la presencia de síntomas psicopatológicos. Evaluación de trastornos de personalidad, se utiliza el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, quinta edición, para evaluar la presencia de posibles trastornos de personalidad en Juan. Evaluación de trastornos del estado de ánimo, se exploran síntomas de trastornos como la depresión o el trastorno bipolar,
que pueden estar relacionados con la conducta criminal de Juan. Y en la evaluación de psicosis se descarta o evalúa la presencia de síntomas de psicosis, como alucinaciones o delirios que podrían estar relacionados con los actos delictivos de Juan. El caso 2. En este caso se investiga a un individuo llamado Martín, de 40 años de edad, quien ha sido acusado de cometer un asesinato brutal. Martín fue detenido después de que se encontraron pruebas contundentes que lo vinculan con el crimen. Además del asesinato, Martín tiene un historial delictivo que incluye violencia doméstica y agresiones previas. Igualmente se le realizaron evaluaciones psicológicas y psiquiátricas, iniciando con la entrevista clínica para obtener información sobre su vida. En el inventario de personalidad se utilizó el MCMI, que es el inventario clínico multiaxial del Million 4, para evaluar la personalidad de Martín y detectar posibles trastornos de personalidad. En la evaluación de violencia se aplica el HCR20, que es la evaluación del riesgo clínico versión 3, para evaluar el riesgo de violencia futura de Martín. En la evaluación de la agresividad se utiliza el Booth-Perry Aggression Question para medir la tendencia de Martín a expresar comportamientos agresivos en situaciones específicas. Y en la evaluación de personalidad psicópata se aplica el PCLR, que es la escala de evaluación de la psicopatía de Hart-Revise, para evaluar la presencia de rasgos psicopáticos en Martín, como la falta de empatía y remordimiento. En la evaluación psiquiátrica, igual se inicia por una entrevista exhaustiva para descartar o evaluar la presencia de trastornos mentales. La evaluación de trastornos de personalidad se utiliza el DSM-5 para evaluar la presencia de trastorno antisocial de la personalidad en Martín. En la evaluación de trastornos del estado de ánimo, se investiga la presencia de síntomas de trastornos como la depresión y el trastorno bipolar. Y en la evaluación de abuso de sustancias, también se evalúa si Martín tiene un historial de abuso de sustancias, como el consumo de drogas o alcohol. Y en la evaluación neuropsicológica, igual ayuda a detectar posibles disfunciones cerebrales o déficits cognitivos que puedan estar relacionados con su agresión y comportamiento violento. Muchas gracias. Buenas noches, compañeras docentes. Yo voy a hablar acerca del caso de Dennis Nielsen. Para comprender los motivos y la base psicológica de los crímenes de Nielsen, es crucial analizar sus rasgos y trastornos de personalidad. Nielsen exhibió rasgos consistentes con la psicopatía, como la falta de empatía, emociones superficiales y un gran sentido de la importancia personal. Estas características, junto con sus tendencias sádicas, lo convirtieron en un individuo peligroso e impredecible. Los motivos y las fantasías de Nielsen proporcionan una mayor comprensión de su perfil psicológico. Sus crímenes fueron impulsados por un deseo de poder y control, así como por la necesidad de compañía. Nielsen atraería a jóvenes vulnerables a su casa con el pretexto de ofrecerles comida y refugio, solo para someterlos a tortura, agresión sexual y, en última instancia, asesinato. Sus fantasías giraban en torno a ejercer dominio sobre su propia vida. Los procesos cognitivos y la toma de decisiones de Nielsen también juegan un papel fundamental en la comprensión de sus acciones. Nielsen exhibió un alto nivel de flexibilidad cognitiva, lo que le permitió adoptar un modus operandi para evitar ser detectado por las autoridades. Cabe recalcar que entre los instrumentos de evaluación psicológica y psiquiátricos realizados a Dennis Nielsen se encuentra el test de Sims, el análisis de las elevaciones en las puntuaciones de las escalas que lo componen: psicosis, deterioro neurológico, trastornos amnésicos, baja inteligencia y trastornos afectivos. Permite observar qué sintomatología se presenta en forma atípica o bien de qué manera el individuo intenta simular un trastorno en particular. También se realizó un inventario clínico multiaxial, MCMI. Se trata de una prueba para uso clínico en adultos destinada a evaluar trastornos de la personalidad diferentes, síndromes clínicos, psicopatologías. Además, una escala de Wechsler para adultos o pruebas Wiles y 5. Es un instrumento clínico de aplicación individual para evaluar la inteligencia de adultos de 16 a 89 años.
La entrevista semiestructurada, PSL y HART, permitió realizar la evaluación de la psicopatía en la población penitenciaria y en la práctica clínica y forense. En la defensa de Dennis Nilsen, se tomó la figura de que el imputado padecía una responsabilidad disminuida debido a un defecto mental, para lo que los diagnósticos de los psiquiatras fueron, según el doctor James Mackey, para juicio del psiquiatra, la infancia problemática, la incapacidad de expresar sentimientos y la separación resultante de la función mental del comportamiento físico que afectó su propio sentido de identidad e implicó una responsabilidad deteriorada por parte de Nielsen. Sin embargo, para el doctor Patrick Galway, en su diagnóstico presentó que Nielsen padecía de un falso síndrome de sí mismo, caracterizado por brotes de trastornos esquizoides que lo hicieron incapaz de premeditación. Debido a los términos técnicos que emitió, su diagnóstico se catalogó como complejo. En las palabras del juez, una mente puede ser malvada sin ser anormal. La condena de Dennis Nilsen, acorde al juicio, dio inicio el 24 de octubre de 1983 y fue declarado culpable el 4 de noviembre del mismo año de 6 delitos de asesinato y 2 de asesinato en grado de tentativa, siendo sentenciado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional por al menos 25 años. El acusado murió en prisión en el 2008 por una embolia pulmonar a los 73 años. La denominación de este sujeto fue de asesino serial y necrófilo. En el análisis, el psiquiatra de refutación, el doctor Paul Bowden, con la finalidad de llevar a cabo una valoración adecuada del acusado, pasó un tiempo considerado con este, sin encontrar evidencia de gran parte del testimonio presentado por los psiquiatras de la defensa. Sin embargo, pudo afirmar que Nielsen era manipulador, con algunos signos de anormalidad mental, pero que sin embargo aún conocía y era responsable de sus acciones. Gracias. En conjunto, estas evaluaciones proporcionan información valiosa para el tribunal y los profesionales involucrados en el caso, ayudando a comprender la personalidad criminal de estos individuos y tener un papel crucial en la toma de decisiones judiciales y la implementación de estrategias de intervención adecuadas para proteger a la sociedad y abordar los problemas de comportamiento y salud mental de los acusados. En conclusión, podemos darnos cuenta que a medida que la psicología jurídica avanza y se integra más al ámbito legal, los profesionales del derecho que cuenten con conocimientos sobre la personalidad y su relación con el delito serán más solicitados y valorados en el sistema judicial. La capacidad de aplicar estos conocimientos en la práctica legal será una ventaja competitiva para los futuros abogados y jueces, ya que contribuirá a mejorar la eficacia y equidad del sistema de justicia en su conjunto. Además, la especialización podría abrir oportunidades para trabajar en áreas específicas como la mediación, resolución de conflictos, derecho penal, derecho en familia y protección de menores, entre otros. Gracias, esta ha sido nuestra investigación.